Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los estudiantes y los que se están sumando a esta clase abierta. Nuevamente nos encontramos a través de este medio, a través de la tecnología, para seguir aprendiendo juntos, seguir profundizando sobre un tema por demás importante, vigente, necesario, urgente, diría yo, que es entender el Evangelio eterno, comprender las implicancias que el Evangelio eterno tiene a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios. Venimos diciendo y reiterando que muchos evangelios se escuchan por allí que no tienen que ver demasiado con el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Hijo, como los distintos nombres que el apóstol Pablo en sus cartas le va dando al Evangelio. Así que de esto vamos a estar hablando. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo cada semana, compartiendo este mensaje o esta enseñanza, compartiendo el video, haciendo sus comentarios. Queremos que sigan haciéndolo. Si tienen preguntas, algo que acotar, como no tenemos un ida y vuelta como en las clases presenciales, que puedan hacerlo a través de este medio, dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, para que sigamos avanzando en este estudio y sigamos teniendo una visión más clara, un entendimiento más pulido, podríamos decir, de lo que significa realmente el Evangelio eterno. Ya vimos algunas cosas que no es el Evangelio. No voy a detenerme allí porque ya lo estuvimos viendo, y ustedes verán que vamos subiendo también en las redes cada 2 o 3 días algunas cápsulas de lo que no es el Evangelio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 11 cosas más o menos, que hay muchas más probablemente, pero 11 diferencias u 11 cosas que el Evangelio no es, y lo hemos dividido en cápsulas para ir acercándoselo? Son más cortitas, más breves, para poder escucharlo, para que usted también lo comparta con otros. Y luego comenzamos a ver qué es el Evangelio, y en primer lugar lo vimos en términos general, ¿sí? En un aspecto, diríamos, más doctrinal o teológico, y dijimos que en Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9, Pablo hacía 3 descripciones, hizo 3 descripciones gloriosas, majestuosas, acerca de lo que significa el Evangelio. Este Evangelio, como Pablo lo expresa, como a Pablo le gusta escribir, y dice, una de esas frases es: las incalculables riquezas de Cristo. Si usted pregunta o le pregunta al apóstol Pablo, Pablo, ¿qué es el Evangelio? Él responde a través de esta escritura: el Evangelio significa o es las incalculables riquezas de Cristo. Allí hablamos de la palabra riquezas como clave, hablamos de la magnitud de esa riqueza que es incalculable, y de la fuente o el origen que es Cristo, las incalculables riquezas de Cristo, o estas riquezas espirituales que son incalculables y que tienen su origen en Cristo. La segunda frase que describe al Evangelio en una forma general es el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios. No es algo improvisado, dijimos, ni siquiera es el plan B de Dios, no es un parche el Evangelio, sino que ha sido desde siempre el plan eterno de Dios. Y lo tercero, relacionado con esto de eternidad, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Aquí no está solamente el concepto de eternidad, sino que es un misterio, ¿sí? Un misterio, además de riquezas, plan, es misterio. Ese misterio estuvo oculto en Dios desde la eternidad, ¿sí? Y se manifestó en este tiempo, a partir de la venida del Hijo de Dios y luego su sacrificio. Allí fue manifestado el Evangelio. Jesús es el que comienza a hablar del Evangelio, y luego son los apóstoles los que nos dejan esta enseñanza acerca del Evangelio. Luego, ya entrando en el aspecto más de detalles,
Dijimos, pero también como lo que va a marcar la línea de todas las enseñanzas que vamos a ir desarrollando, dijimos que el Evangelio es una causa, como una columna vertebral, ¿sí? Dijimos la clase pasada que el Evangelio es una causa. Jesús habla de el que hace o no hace tal cosa por mi causa y por la del Evangelio. Vimos como el apóstol Pablo también muchas de las cosas que hacía, decía, todo esto lo hago por causa del Evangelio. Estoy preso por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque había hecho del Evangelio la causa de su vida. Ahora, quisiera ir al segundo aspecto. El primer aspecto, entonces, de los que vamos a ir desarrollando, unos 34, 35 aspectos, si es que no vamos agregando más en el camino. El Evangelio es una causa, número 1, para los estudiantes que van tomando nota. Número 2, el Evangelio es una causa en la cual participamos. Repito, el Evangelio es una causa en la cual participamos. Esto lo leemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones, por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí encontramos a Pablo saludando a los filipenses, diciendo que agradece a Dios por su vida, y la razón de su gratitud es, y por la que oraba por ellos con alegría, porque dice que desde el primer día ellos participaron en el Evangelio junto con Pablo, ¿sí? Tuvieron parte, esto es participar, tener parte en el Evangelio, ¿sí? Ahora, necesitamos ser conscientes de esto. Ya hemos dicho, el Evangelio es más que doctrinas, es más que una religión que yo abrazo porque me hace bien, porque me gusta y asisto a una reunión. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a tener parte en el Evangelio, y de esto tenemos que tomar conciencia. Si no, de lo contrario, seremos espectadores del Evangelio, o como dijimos ya, seremos simpatizantes del Evangelio, lo cual no es apropiado porque no es para eso el Evangelio. El Evangelio no es algo que solamente creemos, sino algo de lo cual aquellos que por medio de la fe hemos abrazado el Evangelio, tenemos parte. Y esto es muy, muy importante. Ahora, acá surge una realidad. No podemos ser parte de lo que desconocemos. O sea, ¿cómo participo? ¿Cómo soy parte de aquello que no conozco? O que desconozco, que ignoro. Por esta razón necesitamos conocer la profundidad del Evangelio, o conocer el Evangelio en profundidad. Por eso esta clase que estamos dando de discipulado, en la que nos vamos a tomar varios meses. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que con un mensaje estoy describiendo el Evangelio. Si yo creo que porque una vez al año prediqué acerca del Evangelio y agarré Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y creo que ya definí el Evangelio, no estoy entendiendo demasiado. Por eso, insisto, nos vamos a tomar meses, nos va a llevar meses profundizar medianamente en lo que significa el Evangelio, porque para ser parte tenemos que conocerlo. Y no solamente conocerlo en cuanto a la doctrina, sino que se nos tiene que revelar. O sea, es un conocimiento que comienza intelectualmente, obviamente, porque Dios no anula nuestro entendimiento. Entonces comienza con el intelecto, pero tiene que revelarse al espíritu. Y tiene que transformarse en una experiencia viva. Así que tenemos 3 aspectos o 3 niveles aquí del conocimiento del Evangelio.
Es un conocimiento que primero entra por el intelecto, alguien nos habla, leemos la Escritura y empezamos a conocer lo que dice la palabra acerca del Evangelio. Pero ese conocimiento intelectual, cuando lo toma el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, lo recibimos en forma de revelación. O sea, el conocimiento va haciendo caer los velos de oscuridad, velos que nos tenían cegado. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Entonces, para que sí nos resplandezca la luz, los velos que nos mantenían cegados deben ser quitados. Deben ser sacados, ¿sí? Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo. No la puede hacer un pastor, no la puede hacer un apóstol, un maestro. Podemos ser el vehículo, el medio, el instrumento, pero la obra de revelarnos el Evangelio solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Entonces el Evangelio viene en forma de conocimiento, luego se transforma en revelación por la acción del Espíritu Santo, para finalmente llevarnos a una experiencia viva con el Evangelio. Entonces, esta es la manera en que nosotros vamos conociendo. Miren, la palabra conocer nosotros la utilizamos como saber. Alguien que lee mucho adquiere conocimiento, entonces conocemos esto, sabemos de deporte o sabemos de política, según lo que nos guste o aquello en lo que nos dediquemos más a la lectura, nos informamos, es información, ¿sí? Pero bíblicamente la palabra conocimiento es mucho más profunda, tan profunda que muchas veces, esto lo vemos con Adán y Eva, lo vemos en el Antiguo Testamento en muchas partes, lo vemos en el Nuevo Testamento en relación a José y María, que cuando la Biblia va a narrar que el hombre y la mujer tuvieron intimidad sexual, dice en Génesis, por ejemplo, y conoció Adán a Eva. Ese conocimiento no era el conocimiento de decir era una desconocida y ahora me la presentaron. No. Ya Adán estaba con Eva desde hacía mucho tiempo. Ese conocimiento es una experiencia íntima. Se dice también que José conoció a María después que María tuvo a Jesús. Entonces, entendemos que conocimiento en término bíblico es mucho más que información, es mucho más que saber algo. Conocimiento del Evangelio es una experiencia viva, un nivel de comunión y de intimidad muy profundo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Si vamos a ser parte del Evangelio, debemos conocer el Evangelio. Y debemos conocer el Evangelio no en forma de información, sino a través de una revelación del Espíritu y que nos va a llevar a una experiencia de intimidad con el Señor y con el Evangelio. Pero no solo no podemos ser parte de lo que no conocemos, sino que además no podemos ser parte de lo que no vemos. Y este es otro concepto interesante, ver no con los ojos físicos, obviamente, sino con los ojos del Espíritu. La visión del Evangelio es lo que nos va a mantener unidos al Señor. Y nos va a dar, además de mantenernos unidos a Él, un sentido de propósito y de destino. Ahora, ¿cómo una persona va a tener sentido de propósito y de destino? Saber para qué está en la tierra, saber a dónde va. Solamente cuando tiene una visión del Evangelio. Si no, daremos vuelta como Israel en el desierto. Haremos cosas, algunas mejores, otras peores,
pero no vamos a ir a ningún lado si no tenemos una visión clara, precisa del Evangelio. Sin esta visión del Evangelio, nos debilitamos en los procesos difíciles. Por eso estos días que estamos viviendo son días para los cristianos de examen, de prueba, para saber dónde está fundamentada la fe. ¿Dónde está fundamentada tu fe, mi fe? Porque son días donde los procesos que estamos viviendo no son fáciles. Son momentos difíciles. ¿Qué es lo que te sostiene? ¿La lealtad a un pastor? ¿La lealtad a una congregación? Eso te puede mantener temporalmente, pero llegado el momento crítico, lo que te va a sostener verdaderamente es una visión del Evangelio. El problema es que mucha gente que ha aceptado el Evangelio nunca lo ha visto. Cree en el Evangelio, ha disfrutado o disfruta de algunos de los beneficios del Evangelio, pero nunca ha visto el Evangelio. Entonces esas personas que nunca han visto el Evangelio viven para otros propósitos que no tienen que ver con el Evangelio. Se nutren o se usufructan algo del Evangelio, pero en función de sí mismo. Ya vamos a hablar de esto y de sus propios intereses. Lo que nosotros tenemos que saber para poder ser parte del Evangelio, primero tenemos que conocerlo, tenemos que verlo y tenemos que saber que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros y nos ha llamado para el avance del Evangelio. Del avance del Evangelio vamos a hablar más adelante, pero yo quiero que veamos un ratito Primera de Pedro capítulo 2. Acompáñenme allí donde estás. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer a la palabra para lo cual estaban destinados. Versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pasaje tremendo de las Escrituras con mucha claridad con respecto a nuestro llamamiento, ¿sí? Y ese llamamiento es a participar del Evangelio. Es interesante porque muchas de estas expresiones de lo que nosotros somos, por muchos años fueron utilizadas solamente para Israel. ¿Quién era el linaje escogido de Dios? El pueblo judío, ¿sí? ¿Cuál era la nación santa? Israel. El sacerdocio, ¿dónde estaba? En Israel. ¿Cuál era el pueblo que Dios había comprado para sí, que decía, es mi pueblo que me pertenece?
Israel. Pero el apóstol Pedro dice ahora que todo lo que antes pertenecía a Israel, ahora nos pertenece a nosotros. Ahora, y ya sin barreras de nacionalidad o de territorialidad, judíos o gentiles, ya no importa, esa barrera, dice Pablo, fue quitada. La pared que dividía fue quitada, de los dos pueblos hizo uno. Así que ya no podemos, por eso después dice Pablo, ya no hay judío, no hay gentil, ni griego. Ahora hay un pueblo, una nación. Por eso cuando la gente presta tanta atención, no, pero el pueblo de Israel, no, pero los judíos y los gentiles, y este es el tiempo de los gentiles, pero después viene el tiempo. Dios hizo de los dos un solo pueblo. Un solo pueblo. Y a ese pueblo, que somos los hijos de Abraham por la fe, o sea, los que por la fe hemos recibido la gracia, ese pueblo es el que el Señor dice, ustedes son linaje escogido. Porque este es el Evangelio eterno. La elección de Israel fue temporal, pero el Evangelio es eterno. Entonces, este Evangelio nos hace a vos, a mí, a cada uno de nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un sacerdocio de nivel de reino, real, no real de que es original, de que es una realidad, no, real de realeza. Real sacerdocio, o sea, un sacerdocio al servicio del rey o un sacerdocio de reino. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No, pero la tierra santa, no, Dios ya no tiene tierra santa, Dios tiene nación santa. Dios tiene una nación santa, que somos vos y yo, somos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos nosotros. Este es nuestro llamamiento. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Nosotros. El pueblo de Dios ya no tiene nacionalidad. No es una discusión válida. El pueblo de Dios son gente de toda tribu, lengua sobre la faz de la tierra. Gente de todas las naciones. Que por la fe lo que nos une no es un territorio, no es una bandera, no es una lengua, lo que nos une es un espíritu. Lo que nos une es la fe, a través de la cual hemos conocido, nos ha sido revelado y hemos experimentado el Evangelio. Ahora, dije que Dios nos llamó para edificar o para el avance, ¿sí?, del Evangelio. Fuimos llamados para el avance del Evangelio y el avance del Evangelio se da mediante la edificación de una casa para Él. Ustedes se acuerdan que Salomón construyó casa a Dios. La preocupación de David era, Dios necesita una casa. Claro, esto estaba tomado más que nada de lo que veían de los pueblos paganos que tenían templos para sus dioses. ¿Cómo el Dios de Israel no va a tener una casa? Y Dios le permite, ¿quieren una casa? Está bien, hacemos una casa, ¿no? Pero ya en el antiguo pacto, seamos sinceros, ya en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, Dios había dicho, ¿qué casa me van a construir si los cielos de los cielos no me pueden contener? Esto después se repite en el libro de los Hechos, ¿no? Así que, pero Dios le permite a Israel, y es Salomón quien le construye casa a Dios, ¿sí? Y Dios toma ese lugar como su casa, el lugar para manifestar su presencia. Ese templo fue destruido, Israel es deportado a Babilonia, vuelven de la deportación y lo primero que hacen es reconstruir las murallas y reconstruir el templo, la casa del Señor.
Pero ¿qué dijo Jesús? Alguno dirá, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Sí, pero el mismo Jesús que dijo eso, también dijo que esa casa iba a ser destruida. Iba a ser destruida. Y que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo físico. Por eso Dios nunca más, escuche bien, nunca más, a partir de allí, Dios mandó edificar un templo y nunca más Dios mandará edificar un templo. Dios nos puede guiar a edificar un auditorio por la necesidad de la congregación, podemos edificar una escuela bíblica, una universidad, o sea, edificios podemos hacer un montón y alguien puede decir, Dios me dijo, y tal vez Dios le dijo que para satisfacer una necesidad construyera un edificio. Ahora, edificarle casa a Dios, y he escuchado, ¿no?, dentro de tantas locuras que uno escucha por allí, he escuchado, Dios me dio una visión, me llevó al cielo y me dijo que yo le edifique una casa de oración. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque el edificio que Dios nos está llevando a edificar como participantes del Evangelio es un edificio espiritual. Netamente, por eso dice, ustedes como piedras vivas. Repetimos allí los primeros versículos, ¿sí? También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Después el apóstol Pablo va a decir, y hemos hablado de esto, un templo santo. O sea, eso es lo que estamos edificando, una casa espiritual, donde los sacrificios que se ofrecen no son sacrificios físicos, sino espirituales, que ofrecemos a Dios, no para conseguir el favor de Dios, sino en alabanza, en gratitud al Señor. Entonces, necesitamos entender que fuimos llamados a ser parte del Evangelio y una de las formas es edificando una casa espiritual. Pero claro, cuando vamos a edificar una casa tenemos que ver lo que vamos a edificar. Otra vez, la cuestión de la visión. Tenemos que ver qué casa estamos edificando y necesitamos ver el Evangelio desde la perspectiva divina, porque esto nos va a proveer una visión que va a gobernar nuestras vidas y va a gobernar todo lo que hacemos, ministerio, servicio a Dios, nuestra vida personal. O sea, cuando tenés una visión del Evangelio y de lo que vas a edificar en función del Evangelio, esa visión va a gobernar tu vida. No es algo más, como dijimos, no es un hobby que cuando tengo un ratito voy a hacer algo, no. Es una visión que va a gobernar la vida. Moisés entendió esto. Moisés vio y entendió el diseño de Dios. Porque si vamos a edificar algo, eso que vamos a edificar tiene que tener un diseño. Y ese diseño no somos nosotros los que lo inventamos. Ese diseño ya ha sido dado por Dios. Por eso tenemos que ver el diseño divino. Y cuando Moisés vio y entendió el diseño de Dios, recién estuvo calificado para construir lo que Dios le estaba pidiendo, en este caso el tabernáculo. Éxodo 25:40, Dios le dice a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo he dicho otras veces y lo reitero. Dios no le dijo a Moisés, Moisés, haceme un arca o haceme un tabernáculo. Y Moisés le dice, Señor, ¿cómo lo hago? No sé, Moisés, como te guste. Como más te guste, pero hacelo. No. Dios le dio un modelo, un diseño claro, preciso, y Moisés debía ser fiel a ese modelo. O sea, no es edificar lo que a mí me parece de cualquier forma. Muchachos, chicas, hombres, mujeres que nos estamos capacitando para servir al Señor en aspectos de ministerio, eclesiásticos, pastoral algunos, en la enseñanza otros o en el área que sea. Necesitamos tener una visión clara del Evangelio
del diseño divino para ser parte y para poder edificar lo que Dios quiere que edifiquemos. No es conforme a nuestro diseño, sino es conforme a su diseño que vamos a desarrollar nuestra parte en el Evangelio. Si no tenemos una idea precisa, clara, exacta de lo que vamos a edificar, nuestras habilidades, los dones que podamos tener, que Dios nos ha dado, no nos van a servir de mucho. Nos servirán para hacer cosas. Y déjenme serles sinceros, hay demasiada gente haciendo cosas para Dios. No cosas malas, Hay demasiada gente haciendo cosas buenas y hay demasiada gente haciendo cosas para Dios. Ahora, el Señor no nos llamó a hacer cosas para Él, ni siquiera a hacer cosas buenas. Él nos llamó a edificar una casa, a ser parte del Evangelio, edificando su casa, en la que Él mora en la actualidad. No un edificio de material, sino su casa. Por eso una pandemia como esta, y lo dijimos tantas veces, pero vale la pena reiterarlo, una pandemia como esta, o cualquier otra situación, puede cerrar los edificios. ¿Cuál es el problema? Si seguimos edificando la casa, esto que estamos haciendo en este momento, yo impartiendo una enseñanza, ustedes de aquel lado, del otro lado de la pantalla, recibiendo la impartición de la enseñanza, estamos edificando una casa. Eso no lo puede detener nadie. No lo puede detener nadie. Seguiremos edificando esta casa. Entonces, esto es lo que significa realmente, volviendo un poquito atrás, hacer del Evangelio nuestra causa. Es esta participación en el Evangelio, edificando un edificio espiritual que es la casa del Señor, la forma en que participamos del Evangelio. Claro, cuando nos relacionamos con Dios en función de nuestros propios intereses, no vamos a poder percibir la visión de Dios, ni vamos a entender el interés de Dios. O sea, si toda mi relación con Dios es en función de lo que yo quiero, si toda mi relación con Dios es en función de lo que yo necesito, de lo que a mí me gustaría, de lo que quiero alcanzar, entonces no hay espacio para ver lo que Dios quiere, lo que Él ha diseñado, para descubrir cuál es el interés profundo de Dios, el mayor interés de Dios. Dios desea revelarnos su intención, la intención y las intenciones de su corazón. Es muy común cuando alguien presenta un proyecto, esto lo vengo escuchando hace muchos años, cuando alguien presenta un proyecto, cualquiera sea, de cualquier índole, eclesiástico obviamente, ¿no? Pero de cualquier índole, es muy común que diga, este proyecto nació en el corazón de Dios. Y claro, uno tiene ciertos reparos, ¿no? Está bien, puede ser, yo no digo que no, pero necesitamos ser más certeros y exactos y serios al hablar del corazón de Dios y de la intención del corazón de Dios, porque la intención del corazón de Dios es la manifestación de su Hijo, por excelencia. Después Dios nos puede guiar a determinados proyectos, está perfecto, Dios nos puede guiar a hacer determinadas cosas, todo eso es perfecto, pero necesitamos que nos sea revelado su intención, la intención de su corazón para sacarnos de nosotros mismos, de tal manera que su corazón y su interés se transforman en nuestro corazón y nuestro interés. O sea, mi corazón en sintonía con el corazón de Dios, mi interés supeditado y en sintonía con el interés de Dios. De lo contrario, podemos estar siendo parte de la tarea eclesiástica y a lo mejor no estamos siendo parte del Evangelio. Necesitamos definir estas cosas. Ahora, para poder ser parte del Evangelio, edificando esta casa espiritual, hay un elemento que es crucial y es que necesitamos alimentarnos. No solamente necesito ver, sino necesito alimentarme del Evangelio. Alimentarnos del Evangelio.
Ustedes saben que en el origen, lo hemos hablado en otras oportunidades, el hombre pierde de vista el propósito de Dios por causa de lo que come. El hombre se desenfoca de Dios por causa de la comida. Cambió el árbol, el fruto del árbol de la vida por el del conocimiento del bien y del mal. O sea, comenzó a comer una comida que no era la que Dios había determinado para él. Y esto hizo que perdiera el enfoque. Aquello de lo que nos alimentamos es lo que va a determinar el enfoque de nuestra vida. Si yo me alimento de rituales, si yo me alimento de actividades eclesiásticas, eso es lo que va a determinar y a regir mi vida. Pero si me alimento del Evangelio, después las actividades serán un resultado de eso, pero nunca el enfoque. Eso, claro, nos libera de tantas presiones. Eso va a hacer que yo no me frustre, que yo no diga, no, porque hice tal cosa y nadie me reconoció lo que hice, así que no hago más nada. No, porque serví tantos años en tal congregación y se abusaron de mí y me usaron a mí y después me defraudaron y me ofendieron y nadie fue agradecido. Esas cosas, esos pensamientos son de gente que nunca se alimentó del Evangelio, que trabajó para una iglesia evangélica o para algún ministerio evangélico, pero nunca se alimentó del Evangelio. Quien se alimenta del Evangelio podrá ser defraudado por los hombres, nos pasa siempre, lo podrán ofender, pero nunca perderá de vista aquello de lo cual se ha alimentado, que es el Evangelio. Entonces, primero debemos experimentar, dijimos, el Evangelio, para luego ver el Evangelio, para entonces hacer del Evangelio, ¿sí?, nuestro alimento. Esta es la línea que queremos dejar clara en el día de hoy. Conocer el Evangelio por medio de la revelación, experimentar el Evangelio en nuestra vida interior, ¿sí?, ver el Evangelio, que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, que caigan los velos para que podamos ver el Evangelio, para entonces alimentarnos del Evangelio si es que queremos participar. ¿Entiende lo que es participar? No dice que participamos de reuniones, no dice estoy agradecido porque han participado de todas las actividades que hemos organizado. No. Porque participaron del Evangelio. Esta es la clave, ¿sí? Cuando todo lo que pensamos diariamente es en función, aún en estos días, de nuestras necesidades, de lo que nos pasa, de nuestros proyectos, ese es nuestro alimento. Aquello en lo que pensás y te da vuelta la cabeza todo el día, ese es tu alimento, eso es de lo que te vas a alimentar. Pero al ir a la palabra de Dios, con el entendimiento de su Evangelio, del Evangelio eterno, no será difícil encontrar en ella, en la palabra de Dios, abundante y suculento alimento, para que podamos entender claramente de qué se trata este Evangelio eterno. Tristemente hay demasiados creyentes alimentándose de cosas que para nada aprovechan, alimentándose de cosas que pueden saciar en un momento, satisfacer en un momento, pero que no aportan demasiado a la nutrición espiritual. El escritor a los Hebreos dice algo muy interesante, Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos 13, 9. Dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene. Esta palabra es muy importante, conviene. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Sí? Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Hay algo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene como partícipes del Evangelio? Nos conviene que el corazón
sea fortalecido en la gracia. Hermanos, nadie se fortalece por medio de actividades, al contrario, las actividades muchas veces desgastan. Nadie se fortalece porque tiene un título de pastor, de líder, de diácono, de anciano, de apóstol o de lo que sea. Nada de eso, todo eso es bueno, pero nada de eso trae fortaleza al corazón. Conviene, dice el escritor, que el corazón sea fortalecido por la gracia. Un entendimiento del Evangelio y un entendimiento de la gracia son fundamentales para que el corazón se mantenga fortalecido. Pero quiero llegar acá, dice, y no que se alimente de la gracia, y no que no se alimente. Por eso ven que el tema alimento en la palabra de Dios es permanente y es vital, es de una importancia tremenda. No por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. En una interpretación más literal, parece estar hablando justamente de alimentos de comida. En esa época había mucho que tenía que ver con rituales de comida. Bueno, como hoy, ¿no? Que mucha gente cree que hay que comer determinadas cosas, otras no, en cierta fecha, qué sé yo. Bueno, rituales que tienen que ver con alimentos. Pero si llevamos el concepto de alimento a algo más amplio, podemos hablar de muchos tipos de rituales evangélicos, de los cuales muchos se alimentan. Pero nada de eso fortalece el corazón. Cuando hacemos de las ceremonias, hablamos el domingo bastante, si escucharon, sobre la cena del Señor. Si hablamos de bautismo, si hablamos de nuestras reuniones, todas cosas buenas, necesarias. Pero no está allí el alimento. Si yo me alimento de rituales, si mi alimento es que participé, primero que hace 10 años, 5 años, 2 años me bautizaron, y me acuerdo y tengo allí el cuadrito, eso no te va a fortalecer. Lo que te va a fortalecer es vivir bautizado en Cristo todos los días de tu vida. No, pero yo una vez por mes infaltablemente participo de la cena del Señor. Eso por sí mismo, esa participación mensual de una ceremonia, no es fortaleza para tu vida. Lo que va a fortalecer tu vida es que te alimentes todos los días de Cristo y comas de Él. Y bebas de su copa todos los días. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos cada uno de nosotros? Eso será determinante para nuestra participación en el Evangelio. Me quedó mucho material, así que probablemente el miércoles que viene no podamos avanzar hacia el segundo punto todavía, porque hay mucho más de lo que es participar del Evangelio. Una más, tenemos unos minutos. Para participar del Evangelio debemos asociarnos con el Evangelio, ¿sí? Para participar del Evangelio, además de alimentarnos, debemos asociarnos con el Evangelio. O sea, cuando vemos el Evangelio, ya dijimos, nos apropiamos de él, nos alimentamos de él. Es entonces que podemos vivir por y para el Evangelio. Y otra vez esto tiene relación con la causa, ¿sí? Cuando nosotros nos asociamos con el Evangelio y cuando vivimos por y para, no por y para la iglesia evangélica, hermanos, otra vez he conocido mucha gente que ha vivido para la iglesia y para las actividades y ha descuidado familia y ha descuidado cosas personales por vivir para las actividades de un ministerio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir por y para el Evangelio eterno de Cristo. Entonces esto va a definir, ¿sí?, el sentido y el rumbo de nuestra vida, de nuestras familias,
de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de nuestro sacerdocio, de todo aquello que Dios nos ha confiado. Así que el Evangelio es una causa en la que participamos, en la que tenemos parte. Y esto implica, por un lado, es un enorme privilegio que Dios nos haga parte del Evangelio eterno, de esta causa eterna. Es maravilloso. Pero además, lleva implícito una gran responsabilidad de poder estar a la altura, por la gracia de Dios y la operación del Espíritu Santo, de poder estar a la altura de lo que se nos está encargando, de aquello que se nos ha confiado, que es la participación en el Evangelio. Buenas noches. Nos encontramos el próximo domingo, el domingo con el mensaje, pero el próximo miércoles con la clase siguiente. Vamos a continuar con este tema de participar del Evangelio y algunas cosas más que quedaron allí en el tintero. Así que los espero a todos. Dejen sus comentarios allí en el video, o en la proyección, cuando estén viendo allí, participando de la clase. Dejen allí sus comentarios, preguntas, si tienen preguntas, déjenlas también, para que podamos seguir avanzando, para que de alguna manera podamos interactuar y ser mutuamente edificados en el entendimiento del Evangelio eterno. Buenas noches.